Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Circuito Intervención y Arte. Pues nuevamente estamos aquí con ustedes compartiéndoles un capítulo más de estos conversatorios. Esta noche, bueno, invitamos a nuestro amigo Josué Ledesma. ¿Cómo estás, Josué? Buenas noches. Hola Susana, ¿cómo estás? Pues un gusto compartir en esta ocasión el conversatorio. Excelente, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, en Circuito de Intervención a Arte hacemos este ejercicio porque pues nos gusta el cine. Creemos que el cine representa pues varias formas extraordinarias y es un recurso para acercarnos al conocimiento de la historia, del arte y la cultura. Pero también el cine configura aspectos visuales, logrando en el espectador un sinfín de emociones. Esta noche vamos a hablar de la película de 1965, La Fórmula Secreta, del director sonorense Rubén Gámez, quien también, bueno, fue guionista y utilizó algunos textos de Juan Rulfo. La música estuvo a cargo de Antonio Pérez Olea. Los recursos literarios proporcionan al cine temas y argumentos donde diversos directores organizan a su equipo para expresar visualmente el contenido literario y hacen su propia interpretación de las obras. ¿A ti qué te pareció la película, Josué? Bueno, a mí me pareció una propuesta que en su tiempo de verdad, incluso a la fecha, tiene un eco bastante interesante en las obras cinematográficas, por ejemplo, de directores contemporáneos que están teniendo pues mucha relevancia, ¿no? O que el reflector está sobre ellos. Pues ya sabemos como esta triada, ¿no? Cuarón, Iñárritu y este otro señor que se me olvida su nombre. Que es como el gordito bonacho, ¿no? Que todo el mundo aprecia y sobre todo es una persona que está comprometida a nivel, digamos, de formación, ¿no? Que está Guillermo trabajando del Toro. en el toro, que está trabajando como muy de cerca o está muy interesado con las nuevas generaciones. Entonces pienso que lo que hace Rubén Gámez aquí en colaboración con todos estos talentos, pues es un hito, ¿no? ¿Por qué? Porque el cine que se estaba realizando en ese entonces o que tenía bastante influencia, o digamos, era el cine que de manera más masiva podíamos ver o tener referencia de lo que nos podría dar una idea de lo que es el cine mexicano, pues reproducía ciertas temáticas que pertenecen como al colectivo de la época y que hoy en día pues se siguen manteniendo como un antecedente, digamos, como ameno, ¿no? O simplemente un dato histórico que nos sirve a nosotros para recordar a los grandes personajes que interpretó Pedro Infante o gente como ellos, eh, pero que seguían siendo lo mismo, ¿no? Un poco lo que vemos hoy en día, incluso en las retransmisiones, porque ahora ya no vemos novelas, ¿no? Vemos series y vemos retransmisiones de las películas de ese entonces y que la gente incluso apreciamos, ¿no? O sea, todavía podemos observar que en películas como esas incluso llega a haber influencia, ¿no? De estos otros experimentos, ¿no? De estas otras propuestas que precisamente son experimentales. Me parece que la película propone, ¿no? Para su época propone y los recursos que ellos tenían, recursos técnicos, realmente los explotan, ¿no? A mí me gusta mucho incluso esta escena de apertura, donde pues, simplemente se observa, digamos, detrás de la cámara, cómo se valieron de una bicicleta y de una maqueta de un ave, que parece como una garza, un ganso o algo así, y le da una vuelta al zócalo, ¿no? Entonces ya desde ahí te da una referencia de la temática, de también la propuesta que se está realizando, y pues bueno, ¿no? Es una excelente introducción, y la música también a mí me encantó desde el inicio porque enseguida te crea un ambiente de tensión, ¿no? O sea, ni siquiera es una introducción a la película, bueno, al corto, pues digamos, suave, ¿no? Como poco a poquito llevarte hacia lo que va a ser el tema y que vaya como increciendo, ¿no? No, 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 o sea, desde el inicio ya nos anuncian que va a ser todo un trayecto hacia algo y ahí está el espacio, que también creo que forma mucha, o tiene mucha importancia durante todo el corto, ¿no? El uso del espacio o la fotografía, digamos, colocada de diferentes formas, siempre va a ser importante, ¿no? Incluso yo podría decir que es un personaje más de este corto.
Sí, bueno, la película es ganadora del primer y único concurso de cine experimental. Y bueno, es una película que representa en imágenes un país en plena degradación. Los personajes que transitan en esa película, digamos que poco a poco van perdiendo su identidad. Se dejan invadir por la mecanización, la miseria y la soledad, ¿no? Que son también temas recurrentes, por ejemplo, en Juan Rulfo, ¿no? Quien es un participante pues importante dentro de esta película. El tema de la libertad, de la identidad, perdón, es muy importante porque estaba en declive al mismo tiempo que la imposición de una cultura consumista, como la norteamericana, pues va en aumento. El título hace alusión a una referencia visual del símbolo de la cultura capitalista por excelencia, ¿no? Que es el refresco de la Coca-Cola. Y hablando un poquito de los antecedentes históricos, porque digamos que pues los antecedentes históricos le dan este contexto, ¿no? Precisamente este tema. Y bueno, hablando de México, pues meses antes, el 1 de diciembre, Díaz Ordaz asume la presidencia de la República en una época que es caracterizada en el ámbito internacional por el endurecimiento de la política latinoamericana por parte de Estados Unidos. También, bueno, está muy importante el triunfo de la Revolución Cubana y la extensión de América Latina, de la guerrilla de liberación nacional apoyada por el bloque soviético y el gobierno revolucionario cubano. Entonces, pues estas políticas de endurecimiento también traen consigo, pues este ambiente, ¿no? De desigualdad social que prevalece en la época, que pues también provoca un éxodo importante del campo a la ciudad, o también de pues de México a Estados Unidos, esa migración, ¿no? Y pues lo que logran esta migración y todas las migraciones es que, pues además de modificar el lugar de residencia de los migrantes, pues también cambia su ideología. Hay una competencia en los servicios que reciben los habitantes y eso es lo que provoca también, en cierta manera, pues cierta marginalidad por parte de la población migrante. Pues también habla un poquito la película de las limitaciones y las posibilidades de la globalización que han afectado a todos los países del mundo desde la segunda mitad del siglo XX. ¿Tú qué opinas de eso, Josué? Fíjate que considero que, o sea, vaya, esas observaciones que haces son muy acertadas, pues, em, pero cuando vemos el corto, no hay un subtítulo, no hay un diálogo. O sea, tenemos texto gracias a esta intervención de Rulfo, pero de ahí en adelante se convierte en un lenguaje visual y musical que se acompaña muy bien, por ejemplo, con los enfoques de cámara, ¿no? Tú ahí tendrás como mucha más idea de eso, eres la experta, pero a mí me parece que en esa cuestión, em, sí, ¿no? O sea, son guiños que van apareciendo poco a poco en el transcurso de todo el corto y que precisamente es esa la idea, ¿no? Como dar o ofrecer un retrato, si lo queremos ver así, o una cartografía de este sentimiento que está atravesando a la población precisamente de ese, digamos, de ese sector o de ese rubro de la sociedad mexicana que está padeciendo todavía los estragos o las consecuencias, por llamarla así, de esta reforma agraria, de la revolución, es decir, después de todo un movimiento bélico, queda México una vez más, o su gente, la base, ¿no? De la sociedad, queda de nuevo en la nada, ¿no? Entonces, por eso te mencionaba un poco esto del espacio, porque pues las escenas que vemos de pronto son desoladoras, ¿no? Que también es una palabra que podemos vincular, por ejemplo, con la obra de Rulfo, ¿no? Por ahí en un prefacio, un prólogo que se hace al Llano en Llamas, una edición del Fondo de Cultura, si no me equivoco, eh, se habla precisamente de cómo Rulfo atestigua o refiere que se creaban primero paisajes, se pensaba en los personajes y luego entonces ya se pensaba como en qué va a pasar con esos personajes dentro de la historia, ¿no? Que precisamente son cuestiones que le fluían de manera muy natural al autor, porque pues él creció de alguna manera en esos ambientes, era un gran conversador y se interesaba como por escuchar sobre todo a estas personas, ¿no? Arrieros, mozos, vaqueros de la región de Jalisco y a través de, digamos, de este ejercicio de contemplación, de memoria, porque también lo que hace de pronto Rulfo no es reproducir, eso sí es cierto, yo creo que nadie bien, vaya lo puede hacer de manera
digamos, realista, porque o fiel, mejor dicho, sería la palabra, porque entonces se perdería la literatura, ¿no? Siempre tiene que haber un elemento ahí que haga que el espacio se convierta en otra cosa. Eh, Me parece que ahí lo que hace muy bien Gámez junto con todo su equipo y por supuesto esa intervención de Rulfo, pues es dotar, ¿no? De discurso a las imágenes, a pesar de que, por ejemplo, no hay una congruencia, digamos, de primera vista, sino que lo que sucede es que las imágenes crean impresiones en nosotros y entonces sí provocan la reflexión, ¿no? Y aparte es muy notorio, ¿no? Esta cuestión de que surge en esa época, justo cuando pues sabemos que está atravesada por diferentes movimientos sociales en nuestro país, pues el movimiento obrero y la migración siempre han sido como un tema muy relevante, ¿no? Que se va, pensamos, como desde los 20 e incluso mucho antes, ¿no? Si no tengo yo bien el dato, ¿no? Pero más o menos desde esa época, por ejemplo, ya en Estados Unidos, la gente que emigraba, pues estaba, como dices tú, ¿no? Padeciendo o pasando por esta etapa de reencuentro con su identidad, de perder la anterior, de preguntarse qué pasa con eso. Eh, y reestructurarla, y al mismo tiempo que estaban haciendo como toda esta lucha por tener una mejor calidad de vida. Luego, pues pensemos en las personas que se quedan, porque por ejemplo en el estado de Hidalgo ese fenómeno sigue, ¿no? O sea, permanece. Lo que pienso que también le da mucha actualidad a la película, ¿no? Las personas que se encuentran en zonas rurales en la actualidad, eh, sus aspiraciones siguen siendo la migración, siguen siendo un sentirse extraños o extranjeros en sus propias tierras, porque simplemente estas no les han dado, ¿no? Que eso me hace pensar, por ejemplo, en este cuento, ¿no? De Nos han dado la tierra, en donde al final pues estás en un espacio en el que como personaje hay un vacío, hay una falta de vida, y también hay una serie de sentimientos atravesados a partir de ello, ¿no? Precisamente algo que nos menciona eh, la imagen, todavía sin entrar a la cuestión del texto que proporciona Rulfo ahí, lo que nos ofrece la imagen en los primeros minutos del corto es precisamente pues a estas figuras masculinas, que también es interesante que usaron figuras masculinas en casi todo el corto, eh, pues están reflejando, ¿no? A través de la postura y de la corporalidad, por ejemplo, el cansancio, el enojo, la indignación, incluso la muerte, ¿no? Vemos por ahí un personaje que está postrado sobre un llano, ¿no? Sobre ¿cómo se llama como un, bueno, una tierra desolada, pues, un bloque de tierra, de piedras ahí acumuladas, pero el hombre está postrado y vestido de blanco, ¿no? Que también es un símbolo bastante interesante y logra como una imagen muy significativa, ¿no? Y a partir de eso es que las personas que seguramente pues están interesadas en ese tipo de literatura o de cine, van como teniendo guiños, ¿no? Lo que nos ofrece el corto en ese aspecto son muchos guiños que dan cuenta del contexto en el que está siendo realizada la misma, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Rulfo, ahora que lo mencionas, dice sobre la película lo siguiente. Dice, aun cuando la película contiene una serie de escenas aparentemente desligadas, el conjunto es consecuencia de la enajenación producida en un enfermo al cual le es aplicado mediante el procedimiento clásico intravenoso, un líquido cuya fórmula secreta, en lugar de reanimarle, le hunde más en la postración y le lleva por túneles oscuros donde solo aflora un mundo de miseria, de dolor, de angustia y de pánico. Digamos que esta confusión de la identidad sí son temas recurrentes que utiliza Juan Rulfo. Las migraciones, digamos que han recurrido a una nueva forma de vida y pues el resultado de las migraciones también existe como esta fragmentación familiar que provoca, ¿no? Esa identidad confusa, ¿no? Y ese es un tema central un poco en la obra de Rulfo. También esa visión trágica, ¿no? Pues es resultado de las experiencias personales de este autor. Y bueno, como pocos escritores, Rulfo ha sabido transformar esas experiencias en su vasta obra literaria. Y bueno, sí, de alguna forma se parecen un poco cuál es el tránsito de los personajes, ¿no? Que de alguna forma transitan en una eterna lucha en un medio ambiente adverso
siempre se esfuerzan, hay un esfuerzo enorme, ¿no? Sobrehumano, casi llegando al sacrificio. Y es un mundo también donde la vida y la muerte, digamos que están en constante lucha, pero casi siempre gana la muerte. Esa visión del mundo se universaliza y se convierte en la metáfora del destino de la humanidad. Y no solamente por las regiones rurales de México, sino por los países del tercer mundo. ¿Nos quisieras leer un poco ese poema de Juan Rulfo, bueno, que sale en la película en voz de Jaime Sabines? Sí, sí, claro, fíjate, ahorita que mencionas estos dos grandotes, estaba leyendo un poco este texto que es donde se reproduce el poema, que sí se llama, ¿no? Es un texto bastante gordo, ¿no? Que da cuenta como, es un estudio de precisamente la fórmula secreta de Rubén Gámez, y bueno, se los muestro ahí por si quieren, o alguna vez se lo encuentran, no duden en adquirirlo, es una joya. Y pues bueno, acá el dato interesante y muy curioso, creo yo que también le dota como de un digamos, un espíritu muy interesante al texto de Rulfo, es que no solamente colaboran él en la escritura y después Sabines en la lectura, sino que también Monsiváis después hace, digamos, este trabajo de tratamiento con el texto a nivel estructural, y parece, por lo que estaba yo leyendo, que de inicio el texto era un texto en prosa, ¿no? Que era algo que se le daba muy bien a Juan Rulfo. O sea, de hecho, si nosotros leemos Pedro Páramo, pues vamos a encontrar un montón de poesía en su texto, ¿no? O sea, ese estilo de redacción o de narrativa, pues, aunado, por ejemplo, este rescate de la forma de hablar propia de las personas del campo, como Sayula, que está en Jalisco, etcétera, pues le dota como de mucha potencia, ¿no? Al texto. Entonces, bueno, pues para mí es como voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, porque pues sí, también es un texto fuerte y bueno, eh, seguramente ustedes podrán escucharlo o lo van a apreciar mucho mejor cuando vean la película, o ahora que ya la vieron, pues yo al compartirles este poema, pues ustedes van a poder como también ver otras imágenes, ¿no? Y también los sentidos que va manejando el poema. Está dividido en tres partes, si no me equivoco, en dos partes, perdón, y comienza como precisamente con el estilo de Rulfo, ¿no? Casi siempre desde la visión en primera persona, y de repente se convierte en algo mucho más profundo, y es la voz, parece que de todas las personas, ¿no? Entonces voy a leer una parte, me gustaría leer la primera parte, que la platicáramos, y ya después podemos leer la segunda, ¿va? Bien, dice así: ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte, y cuantimás de esta tierra pasmada, donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre, y aunque digan que el hambre, repartida entre muchos, toca menos, lo único cierto es que aquí, todos, estamos a medio morir, y no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos. Según parece, ya nos viene de a derecho la de malas. Nada de que hay que echarle nudo ciego a este asunto. Nada de eso. Desde que el mundo es mundo, hemos andado con el ombligo pegado al espinazo, agarrándonos del viento con las uñas. Se nos regatea hasta la sombra, y a pesar de todo, así seguimos, medio aturdidos por el maldecido sol, que nos cunde a diario despedazos, siempre con la misma jeringa, como si quisiera revivir más el rescoldo, aunque bien sabemos que ni ardiendo en brasas se nos prenderá la suerte, pero somos porfiados, tal vez esto tenga compostura. El mundo está inundado de gente como nosotros, de mucha gente como nosotros, y alguien tiene que oírnos, alguien y algunos más, aunque les revienten o reboten nuestros gritos. No es que seamos alzados, ni le estemos pidiendo limosnas a la luna, ni está en nuestro camino buscar deprisa la covacha o arrancar pa'l monte, cada que nos cuchilean los perros. Alguien tendrá que oírnos, cuando dejemos de gruñir como avispas en enjambre, o nos volvamos cola de remolino, o cuando terminemos por escurrirnos sobre la tierra como un relámpago de muertos. Entonces, tal vez nos llegue a todos el remedio. Y esa es la primera parte, ¿no? Es como un tono muy
creo yo, como muy elegiaco, ¿no? Está tocando fibras, digamos, más cercanas como a la noción de, o a la pulsión de muerte, ¿no? Todo este ambiente del que estábamos platicando de desolación, de falta, ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen de el ombligo pegado al regazo, ¿no? O sea, tan delgada o es el estómago del campesino mexicano o de la población mexicana que incluso se tiene que aferrar con las uñas a las piedras, ¿no? O a la tierra sea, está dando como, ofreciéndonos como un, una imagen bastante poderosa sobre un montón de cosas, ¿no? Desde la cuestión económica, la cuestión ideológica, la cuestión del sentimiento, que ahorita hablábamos de esta cuestión de la identidad, pues precisamente ahí está plasmada la identidad, ¿no? Creo yo, en cuanto a saberse como los desposeídos, incluso de sí mismos, ¿no? Como la vida se nos va alejando, pero también está ahí presente un atisbo de luz, ¿no? Es decir, el mexicano se dice por ahí, ¿no? Los mexicanos, las mexicanas aguantamos un piano, ¿no? O sea, a pesar de estar en la flaqueza, en la pobreza absoluta, en la miseria, aguantamos un piano, ¿no? O sea, somos como muy, muy resistentes, ¿no? Entonces, no sé qué te pareció a ti. Y por supuesto también esa imagen que estás tú diciendo en la literatura se ve reflejada por supuesto en la película, ¿no? En los campos infértiles, ¿no? Porque pues la película muestra estos paisajes áridos, ¿no? Que hacen referencia pues a la pérdida de la identidad en contraste con estruendosos, caóticos panoramas urbanos, ¿no? Entonces, hay un choque de cultura en lo que es la imagen de la película, pero pues por supuesto que las imágenes también sugieren ese hastío, ¿no? Bueno, en el caso de la película, con la emergente condición del migrante, ¿no? Que supongo también Juan Rulfo, pues estaba pues inmerso y también hablaba de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los 10 capítulos de la Fórmula Secreta, Juan Rulfo participa solo en dos, pero esta película, bueno, te invita a verla en conjunto. Aparentemente, pues son imágenes sueltas que no llevan un hilo conductor, pero viéndolo en conjunto es un poema sonoro, ¿no? Entonces, tal y como tú lo narraste, pues sí, ¿no? Tiene que ver un poco con la filmografía también de Rubén Gámez, que pues recordamos que antes de la Fórmula Secreta, pues también tenía, bueno, grabó en 1962 lo que es Magueyes, que es un Ujú. corto experimental, que también va muy acorde a esta visión rufiana, ¿no? ¿Qué opinas de la película Mayelles? Hablando un poquito nada más, porque ya creo que nos extendimos un poquito en el tiempo. Sí, 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 bueno, pues también muy recomendable, ¿no? Yo no sé si decir que es complementario a la fórmula secreta, pero Magueyes es también un ejercicio muy acercado. Yo creo que en momentos la fórmula secreta se nutre mucho también de esa experiencia, pero podemos notar, ¿no? Por ejemplo, digamos, esta contrariedad, ¿no? Que hay en la mexicanidad, que también es el tema predilecto. Yo creo que por encima de la identidad está la mexicanidad, ¿no? Este esfuerzo por ensayar el quiénes somos, ¿no? En ese momento, el interés como también de rescatar digamos, la forma en que las personas estaban observando su mundo, el mundo en el que vivían. Y lo más interesante es que, por ejemplo, en la Fórmula Secreta sí hay personajes, digamos, hay humanos, ¿no? Pero en Magueyes no, ¿no? En Magueyes hay emociones, en Magueyes hay heridas, ¿no? E incluso vemos cómo se recrea de alguna manera una guerra, ¿no? Una confrontación entre la misma naturaleza y la forma en que, por ejemplo, juega con la imagen, con la fotografía, los acercamientos a las diferentes escenas que plantea. Yo después veo este trabajo en la fórmula secreta, como es superado, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, me gusta mucho esta toma en donde, que son más o menos 2 minutos, un poquito menos, está un mozo en la fórmula secreta eh, eh, descuartizando, ¿no? Una vaca y pasan como muchas cosas ahí, es un discurso bien interesante y también es una imagen muy poderosa, ¿no? Que en Magueyes también se logra, ¿no? Es decir, los objetos, las cosas, los animales tienen una intensidad bastante interesante, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me gusta mucho cómo pues Rubén Gámez hace una interpretación de la simbología mexicana, ¿no? En Mm, este caso de la película Magueyes, pues utiliza esa simbología de los magueyes, ¿no?
propia de la época de oro del cine mexicano, las películas, por ejemplo, del Indio Fernández, o también se puede ver en la plástica, ¿no? Con pues, Diego Rivera, el doctor Atle. Y bueno, Ujú. me gusta muchísimo cómo juega con esas imágenes fijas y también imágenes en movimiento, ¿no? Eso, yo creo que se ven paisajes majestuosos, que bueno, el propio director va creando. Y es bien importante la música, ¿no? En ambas obras, ¿no? Por ejemplo, en Magueyes se utiliza es una sinfonía de Dmitri Shostakovich y los títulos son diseñados por Vicente Rojo. O sea, siempre lo que noto en la obra de Rubén Gámez, que también es como multidisciplinario, ¿no? Porque se hace de un equipo de producción donde interviene gente como muy, muy valiosa, ¿no? En las artes, ¿no? Y aportan como, pues, toda su sabiduría, ¿no? Para crear estas obras, ¿no? Y me gusta mucho que, bueno, en las primeras obras de Rubén Gámez, como es la película Magueyes, muestra también su gusto por las vanguardias cinematográficas, ¿no? Y su Ujú. interés de soportar su trabajo en imagen más que en palabras o en historias. Y bueno, pues Josué, ya para despedirnos, ¿cómo le puedes decir a la gente que se acerca a este tipo de películas? Y pues decirles, ¿no? Que no va a ser como algo aburrido, va a ser yo creo que una buena experiencia para la gente acercarse a este tipo de obras y que les puede dejar mucho. Sí, claro, pues mira, ahí está el debate y también una especie de prejuicio, ¿no? En general, que tiene que ver con la cultura popular y, digamos, una cultura un poco más, no sé, académica o formada, ¿no? Creo que lo que hace Rubén Gámez en su trabajo y en general todas estas propuestas independientes, experimentales, que se presentan en México. La fecha hay muy buen cine mexicano, ¿no? Que están por ahí haciendo cosas pues bien, quisiera decir la palabra locas, ¿no? Porque se están aventurando, ¿no? Hace poquito tuvimos ahí un hito quizás, ¿no? Una película muy interesante, esta de Ya no estoy aquí, que yo, o sea, yo lo que podría decirles es, vean la fórmula secreta y después piensen en Ya no estoy aquí y dense cuenta de cómo, a pesar de todos los elementos o de todo el discurso, la fotografía, el uso del color, ¿no? Que por ejemplo para Rubén Gámez el color era dos colores, ¿no? Y no necesito más que la luz. Pero en Ya no estoy aquí, pues hay todas otras cosas, ¿no? Definitivamente, pues sí, ¿no? Son cuestiones históricamente, pues, alejadas, en el sentido de cuándo fueron realizadas, pero o sea, si uno ve ahorita la fórmula secreta y se va a dar una vuelta al Valle del Mezquital, se va a regresar con la boca abierta, ¿no? O sea, esa parte del Valle del Mezquital, que no es como la parte, digamos, turística, ¿no? Sino la parte que te invita a conocer, a saber de qué se trata, por ejemplo, el estado de Hidalgo. Y es un camino, y yo creo que cualquier expresión artística como ahorita mencionabas, ¿no? Rubén Gámez pues estaba muy cercano a las vanguardias. De pronto son puertas que te van a permitir cruzar e ir conociendo, ¿no? Un poco más acerca de una temática, en caso de que te interese, les interese ese tipo de cosas. Eh, y pues también, ¿no? Tener conocimiento de que hay algo más allá del cine que vemos convencionalmente en las aplicaciones más populares. Hay un cine muy interesante que se está promoviendo desde sitios actuales, ¿no? O sea, el mismo potencial, pero cine hecho en México, ¿no? O sea, no voy a mencionar nombres porque pues, muchas personas ya conocen esos nombres de esas plataformas, pero también es como muy válido, digamos, tampoco es como obligatorio, pues, pero es muy válido y muy interesante. Echas un clavado por allá, pues igual y un fin de semana que no tengas nada que hacer y ya te aburriste de ver la serie de siempre, pues darte una vuelta por allá te va a permitir como abrir como el panorama a otras cosas, ¿no? Creo que también es un cine que al menos en la población o en el sector artístico del país y del mundo, resulta muy interesante, ¿no? Es como este efecto de las películas del santo en Europa que se convierten en cine de culto y en nuestro país pues es otro tipo de cine, ¿no? Yo me pregunto pues si tenemos la apertura, ¿no? Para ver cine extranjero, que consideramos cine de arte, e incluso comercial, ¿no? Como lo que hace Gaspar Noé actualmente. ¿Por qué no echarle un ojo también a este otro cine
que nos pertenece, es parte del patrimonio y además ver la fórmula secreta en este momento de la vida, ¿no? En este contexto histórico que estamos viviendo, de verdad que uno no, es un privilegio, ¿no? Porque parece que por ahí la película desapareció un ratote, se volvió a rescatar, se restauró y entonces ahora la podemos ver, ¿no? Hace poquito la publicaron también, o sea, dejaron verla de manera gratuita en una plataforma. Y creo que es un cine muy valioso, es patrimonio, es una puerta que te va a permitir conocer un montón de cosas. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que están también cercanos a las ciencias sociales, pues va a ser un referente que te va a permitir entender algunas cosas e incluso generar más preguntas, ¿no? Que además también es un cine que propone y que te digo, ¿no? O sea, yo considero que desde la fecha sigue siendo muy, digamos, eh, pues viable para poder entender el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Toca Claro. fibras muy Y por sensibles, ¿no? supuesto es muy cercano a nosotros, o sea, realmente Claro, ver la película La Fórmula Secreta no es algo que nos aleje, ¿no? Al contrario, yo creo que es algo que nos identifica. Entonces, un tip para las personas que vayan a ver la película, fíjense al final de la película una serie, ellos dan una lista y hacen una crítica social a todas las transnacionales, ¿no? Bueno, ujú. amigos, pues muchas gracias, Josué, por acompañarme en este conversatorio de la Fórmula Secreta. A Al mí, contrario. muchas gracias, intervención y arte. Les agradezco mucho pues el haber estado en este conversatorio. Se despida de ustedes Susana Moctezuma, invitándolos a ver La Fórmula Secreta y otras películas que vamos a estar programando en nuestra página. Muchas gracias.